Dios los bendiga, hermanos. Aquí el pastor Ramón una vez más. Hoy vamos a ver un salmo, vamos a meditar en un salmo. Vamos a tomar un receso en lo que es la epístola a Timoteo, quizás la retomamos la semana que viene. Y, o dependiendo cómo el Señor nos guíe. Entre semana subí el Salmo 82 como tipo devocional, oración y el Salmo 83. Y miré el 84 y dije, vamos a meditar en este salmo porque atinadamente queda para estos tiempos que estamos pasando, ¿sí? El Salmo 84. Y les quiero también recordar que si estás interesado en asistir a la reunión que tentativamente hemos puesto, seguimos orando que sea la voluntad de Dios. Si el Señor nos dice que todavía no, estamos abiertos a la dirección. Siempre queremos hacer la voluntad de Dios. Hasta ahorita no nos ha dicho nada, no hemos sentido de que debemos de tener. Entonces, para los que están interesados, por favor, llama. Si no llamas, si no te apuntas y si llegas a la congregación y ya están los asientos ocupados, no vamos a dejarte entrar porque queremos obedecer todas las medidas de prevención que ha dado la Secretaría de Salud. Entonces, ahí les encargo eso, por favor. Entonces, Salmo 74. Lo que vamos a hacer, lo vamos a leer todo y luego regresamos a meditar en él, ¿sale? Dice, cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión halla casa, y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos. Cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán, Selah. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente. Cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Jehová de los ejércitos, oye mi oración. Escucha, oh Dios de Jacob. Mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad, porque sol y escudo es Jehová Dios. Gracia y gloria dará Jehová, no quitará el bien a los que andan en integridad. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Vamos a orar y después meditamos en la palabra. Y ruego que Dios nos fortalezca. Padre, esa es mi oración. Que escuches nuestra oración, oh Dios de Jacob. Que pongas tus ojos en el rostro de tu pueblo, de tus hijos acá en León. Porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Y sabemos que tú eres el sol y escudo. Sabemos también que tú prometes que nos darás gracia y gloria y que no quitarás el bien a los que andan en integridad. Y sabemos a los que no andan en integridad, tú vas a disciplinarlos porque eres un padre que los ama y nos disciplinas. Y sabemos que es dichoso, bienaventurado, qué feliz, qué bendecido todo aquel hombre y mujer que tiene en ti sus fuerzas y que en ti confía, mi Dios. Bendice este salmo a nuestro corazón. Imprímelo, te lo ruego, en lo más profundo de nuestro ser, que se quede ahí grabado y que salgamos edificados, fortalecidos por tu Espíritu Santo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Muy bien, si checas ahí al principio, dice que al músico principal, salmo para los hijos de Coré. Ahora, ¿quiénes fueron los hijos de Coré? Coré fue el padre, más bien el padre de ellos, fue el que levantó una rebelión en contra de Moisés. Lo puedes leer en Números capítulo 16. Y este evento terminó en una tragedia.
Coré, Datán y Abiram se unieron para oponerse al siervo de Dios, Moisés. Y, como terminó que Dios abrió la tierra y se tragó a estas familias. Pero en el Números 26 nos damos cuenta que no, que los hijos de Coré no murieron. Ahora, muchos años han pasado siglos. Y ahora vemos Dios usando a los hijos de Coré para cantar este salmo, para cantar en el templo de Dios. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que aquí vemos una clara demostración de la gracia y misericordia de Dios. ¿Sí? Ahora, hombres que su padre fue un rebelde, ahora Dios los está usando para su reino y para su gloria. Y lo que sí entendemos es de que Dios redime el pasado y nos hace nuevas criaturas, porque la palabra de Dios dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Qué hermoso que Dios toma personas así como yo, rebelde, caído, y después nos transforma, nos toca y nos hace nuevas criaturas. Ahora, vamos a tener un poquito de contexto de lo que está pasando aquí, porque este salmo es un salmo de peregrinaje. Sí, en la ley, Dios estableció en la nación de Israel que todo varón debería de presentarse ante Dios en el lugar que él iba a elegir. Y lo podemos leer en Deuteronomio 16 y 17. Se me acompaña a Deuteronomio 16. Pónganle una marca en el Salmo. Y aquí les manda Dios a la nación de Israel, versículo 16, Deuteronomio 16, versículo 16 y 17 dice, 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere, y obviamente ahora es Jerusalén. En la fiesta solemne de los panes sin levadura, cuando después de la Pascua se celebraban los panes sin levadura, y en la fiesta solemne de las semanas, lo que acabamos de ver o celebrar el domingo pasado, que es el día de Pentecostés, eran 7 semanas y un día y el 7 semanas, 7 por 7, 49, y luego el siguiente día se celebraba que eran 50 o día de Pentecostés. Y luego la otra fiesta, la fiesta solemne de los tabernáculos. Y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías, cada uno con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiere dado. Entonces, cada año, cada varón, creo que de 20 años hacia arriba, tenía que ir en un peregrinaje a Jerusalén y llevar su ofrenda y llevar su adoración y llevar toda su gratitud en cada una de estas fiestas. Tal parece que este salmo se escribió inspirado en la fiesta de los tabernáculos porque habla de un problema con el agua. Más adelante lo vamos a ver. Ok, ahora no sabemos exactamente quién escribió este salmo. Algunos sugieren que fue David, pero en verdad no se nos brinda esa información. Lo que sí sabemos es, o lo que podemos contar es con lo que dice el salmo. Y este salmo habla de un hombre que ama profundamente a Dios y tiene una relación muy personal y muy íntima con Él. Conforme lo vamos a leer, vamos a ir descubriendo el amor que tienes hacia Él. Y también sabemos que fue un hombre lleno del Espíritu Santo que lo llenó para escribir este salmo y bendecir a tanta gente a través de la historia del cristianismo. ¿Ok? Eh, este escritor venía en una peregrinación. Este hombre quizás vivía lejos de Jerusalén y estaba caminando a Jerusalén para llevar su adoración, su ofrenda y todo lo que la ley de Moisés requería. Entonces, de una tierra lejana. Entonces, por eso le puse a este salmo, peregrino soy, o como iglesia, peregrinos somos. Sí, ok. Un peregrino, me encontré esta definición. Este, un peregrino es un extranjero y peregrino, bueno, me estoy repitiendo, perdón. Es aquel que vive en un lugar sin ciudadanía
y va de paso por él, pues está lejos de su verdadera patria. Esto nos describe la situación del cristiano en la tierra. A pesar que a menudo vive entre personas con diferentes creencias y valores, su verdadera ciudadanía está en los cielos. Un peregrinos somos, este no es nuestro hogar. Entonces, checa lo que dice el versículo 1. El salmista empieza: cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Otras traducciones ponen: qué bellas o qué hermosas son tus moradas. Y este verso me recuerda a lo que dijo Jesús: en las casas de mi Padre muchas moradas hay. Y voy a preparar un lugar para que donde yo estoy, ustedes también estén conmigo. Entonces, hermoso, ¿no? Pero lo más seguro que el salmista se está refiriendo a las moradas de tanta gente que va en su peregrinación a Jerusalén y los ve a todos los hermanos en un mismo sentir, ir a adorar y alabar a Dios Todopoderoso, porque moradas aquí también significa tabernáculos y era lo que hacía, y más si era la fiesta de los tabernáculos. Entonces, qué hermosas son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Y, y para este peregrino era muy hermoso ver a otros hermanos en la misma peregrinación hacia Jerusalén. Y por eso, cuán amables o cuán bellas son tus moradas. Versículo 2 dice: anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Entonces puedes ver el anhelo ardiente. Aquí dice: anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Un anhelo de lo más profundo de su corazón, de un hombre que ama tanto a Dios, que es un deseo que está ardiendo de por dentro. Y de hecho me gusta cómo lo pone la Nueva Versión Internacional. Dice: anhelo con el alma los atrios del Señor. Casi agonizo por estar en ellos. Con el corazón y con todo el cuerpo canto alegre al Dios de la vida. Sí, esto habla de una profunda relación y una intimidad que el escritor tenía con su creador, con su Dios. Sí, y como dice el Salmo 42, así como el siervo clama por las corrientes de las aguas, así clama mi interior, todo mi ser por ti, oh Jehová, alma, oh Dios mío. Sí, o sea que está hablando de su corazón, carne y mente, o sea que todo su cuerpo, todo su ser anhela adorar al Señor. Y checa lo que dice en el versículo 3, dice: aún el gorrión halla casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos, cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Sí, me puedo imaginar al peregrino yendo en camino, y ya cuando ha llegado a la casa de Dios, muy observador, está como maravillado de simplemente estar en los atrios o en la casa del Señor, y se pone a fijar y mira que los gorrioncillos y que hay golondrinas donde hacen su nido, y ahí tienen sus polluelos, y ya de pensar: qué bendición es estar aquí en estos lugares, ¿no? Entonces su mente empieza a vagar y empieza a escribir. Dice que aún el gorrión y aún la golondrina encuentran un lugar en la casa de Dios, ¿no? Entonces, aún ahí ponen sus polluelos cerca del altar de Jehová de los ejércitos, ¿sí? Esto me encanta tanto. Y, y esto me invita y nos invita a que seamos así en el Espíritu, ¿sí? Que hagamos nuestra habitación en el altar del Señor. Ahora ya no estamos confinados a un templo, a un lugar, pero sí en la casa, en el lugar donde Dios te tenga a hacer un altar para el Señor. Y dice, y que ahí mismo nuestros polluelos, es decir, nuestros hijos, nazcan y crezcan en la bella casa del Señor. Es decir, si el gorrión y la golondrina tienen sabiduría de hacer esto, de encontrar una habitación, un lugar en la casa de Dios, cerca del altar de Dios, ¿cuánto más nosotros? ¿Sí?
que nuestros hijos vean y nazcan y crezcan cerca de la presencia de Dios Todopoderoso. Esa es la idea. Y qué dichoso el hombre y la hermana, el hermano ah, que, que crían a sus hijos en los caminos del Señor, cerca de sus altares, ¿sí? Y luego dice en el versículo 4, dice, bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Y todavía me imagino al salmista pensando no solamente en los pajaritos, en las golondrinas, en los gorriones, pero también ahora se fija en la gente, en los levitas, en los sacerdotes que están ahí trabajando, que están sirviendo al Señor de día y de noche. Entonces, lo único que sale de su casa, bienaventurados, es decir, qué felices. Qué dichosos, qué bendecidos los que habitan en tu casa, dice, perpetuamente te alabarán. Es un hombre muy observador, se fija en todo y encuentra cualquier mínima cosa y le atribuye bendición en la casa de Dios. Imagínate, ahí dice, perpetuamente te alabarán, o sea que por siempre. Y nosotros vamos a tener alitas y unas trompetitas, así como los angelitos, como lo vemos en muchos lugares, en cuadros, y vamos a alabar a Dios perpetuamente. No, 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 no. A veces pensamos que el cielo va a ser así, donde vamos a alabar a Dios por siempre. Todo el tiempo vamos a estar simplemente cantando y adorando. Les quiero recordar que la alabanza no solamente es música. La alabanza a Dios no solamente son voces, son cantos, no nada más es eso. La verdadera alabanza a Dios tiene que ver con obediencia, tiene que ver con fe y confianza en Dios. Sí, incluye los cantos, incluye la música, el arpa, la lira, los tamboriles y todo eso, pero más que eso es obediencia a nuestro Dios. Sí, ofrendas de servicio, y también en el reino, en la gloria eterna, estaremos reinando con Dios por 1000 años. Y lo que quiero decir es de que nuestra vida eterna, donde estaremos en la gloria eterna con Dios, es una vida abundante, es una vida que sobrepasa toda imaginación en todos los aspectos, en los pensamientos más guajiros que uno tenga. La gloria eterna, la vida eterna es mucho más que eso. Y eso es lo que nos espera. Entonces, perpetuamente alabaremos a Dios, excepto de que cuando estemos allá en gloria, vamos a poder obedecer, servirle, adorarle de una manera perfecta. Es lo que anhelamos muchos de nosotros. Porque vemos la debilidad de este cuerpo, nos fallamos, pecamos, y decimos, Señor, perdóname y por favor no me mires como por 3 días y me siento bien mal y todo eso, pero en la alabanza, en la gloria eterna va a ser muy diferente y muy glorioso. Sí, bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Y luego otra bienaventuranza en el versículo 5 dice, bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Y una vez más, dice bienaventurado, es decir, qué feliz, qué bendición, qué dichosos son aquellos que tienen en ti sus fuerzas. ¿Sí? ¿De dónde recibimos nuestras fuerzas? ¿De dónde recibes tus fuerzas? Yo sé que en Calvary Chapel León todos reciben sus fuerzas y ahí son bien espirituales y son bien, eh, bien entregados a Dios. No, en todo lugar hay gente de todo tipo. Pero aquí dice que es una bendición, es una bienaventuranza el hombre que tiene en Dios sus fuerzas. Es decir, que Dios es su fuente de poder, Dios es su fuente de fuerzas. ¿Por qué? Porque muchas veces como humanos buscamos nuestras fuerzas en otros lugares, en consejos de un vecino, en consejos de una vecina, o quizás leyendo un libro de autoayuda, o leyendo consejos de algún gurú, de algún profesional. Pero déjame decirte que el poder y la fuerza siempre provienen del Señor para el cristiano,
porque es lo que nos va a ayudar a salir adelante, ¿sí? Y lo que yo noto aquí, que el salmista va a la casa de adoración y ahí es donde encuentra sus fuerzas en Dios. Dice, ahí, porque nuestras fuerzas está en nuestra comunión con Dios Todopoderoso. Y si checas aquí en el versículo 5 dice, bienaventurados los que en ti tienen sus fuerzas. Es decir, es un verbo pasado. No los que la están pensando que van a tener sus fuerzas ahí, no, sino los que ya tienen sus fuerzas, los que ya son poseedores de su fuerza. Por eso nos recuerdo, amados hermanos, en Efesios capítulo 6 dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y en cada momento necesitamos estar buscando a Dios para recibir esa fuerza. Y luego dice, los que andan, en el versículo 5, en la última parte, en cuyo corazón están tus caminos o tus peregrinajes. Y aquí el camino es el camino hacia Jerusalén. Y sabe qué, amados hermanos, unas traducciones lo ponen como los que andan en peregrinación a Jerusalén. Y así también nosotros en el Espíritu vamos en camino a nuestra verdadera patria celestial, a la nueva Jerusalén. Y eso debe de motivarnos, debe de fortalecernos, porque somos peregrinos. Esta no es nuestra ciudadanía, no es nuestro hogar. Nuestra ciudadanía está en los cielos, donde esperamos al Señor Jesucristo, donde va a transformar este cuerpo de humillación para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Filipenses capítulo 3, versículos 20 y 21 nos dicen eso. Entonces, somos peregrinos porque vamos a nuestra verdadera patria. Así es. Y luego checa lo que dice el versículo 6. Y, y leemos versículo 6. Dice, atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente cuando la lluvia llena los estanques. Atravesando el valle de lágrimas, literalmente el valle de Baca, no de vacas, simplemente así era el nombre de ese valle, Baca con B de bebé, que significa valle de lágrimas. Tal parece que en su peregrinaje había una parte en el camino que era un valle de lágrimas, que les daba una fuerte prueba o que pasaban un tiempo de desesperación y quizás es un problema de escasez de agua. Y como en cualquier peregrinaje, si no hay agua puede ser muy peligroso. Entonces algo está sucediendo que en el caminar, en el peregrinaje, hay un valle que les provoca dolor y angustia, una fuerte prueba que lo dice como de lágrimas, ¿sí? Pero checa ahí, dice que los bienaventurados, los que tienen en Jehová su fuerza, los que les gusta habitar en la casa de Dios, que lo convierten en fuentes, lo convierten en estanques, literalmente lo convierten en manantiales. Dice ahí, atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente o en manantial, ¿sí? Y eso es un buen recordatorio para cada uno de nosotros. De hecho, la nueva versión internacional lo pone de esta manera. Cuando pasa por el Valle de las Lágrimas, lo convierte en región de manantiales. También las lluvias tempranas cubren de bendiciones el valle. Y todos sabemos que después de la prueba viene la calma, que después de toda prueba hay bendición. Y esto es un buen recordatorio para cada uno de nosotros. ¿En qué conviertes tus valles de lágrimas? ¿En manantiales o en pantanos? ¿Los conviertes en una fuente de crecimiento para bendecir o para ministrar a otros? ¿O los conviertes en pantanos de amargura? Cuando atraviesas los valles de lágrimas, ¿en qué los conviertes? ¿Cómo ocupamos, cómo aprovechamos la situación para que todo opere para bien, para que todo obre para bien conforme lo que dice Romanos 8:28? Sí, la palabra de Dios dice en 2 capítulo 1, se me acompaña rapidito. 2 Corintios capítulo 1, póngale una marca ahí en su salmo.
por eso esos, los que aman a Dios, que perpetuamente le alabarán, y los que tienen en Dios sus fuerzas, siempre aprovechan cada oportunidad para, para que opere, para que obre para bien conforme a lo que estamos llamados. Y en 2 Corintios capítulo 1 dice que todas las aflicciones nos ayudan a ministrar a otros. Dice, versículo 4. Versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Cada hermano que ama a Dios toma estas oportunidades para bien, para ministrar a otros, para crecer, para mejorar y para fortalecer su fe. En cambio, a otros, sus valles los convierten en pantanos de amargura. Y hay que tener mucho cuidado, porque la amargura es muy contagiosa, conforme a lo que dice Hebreos capítulo 12. Dice que no nazca una raíz de amargura, ¿sí? Esos valles, después de soportarlos con la ayuda de Dios, nos hace más fuertes. Y como dijo una vez un hermano que conocí, o que sí conocimos cuando fuimos a un hospital a dar tortas, él y su esposa estaban allí en el hospital de alta especialidad y tenían un niño con cáncer, su hijo. Y oramos por él y dice, estamos confiando en Dios. Dice, al cabo, lo que no nos mata nos hace más fuertes en el Señor. Obviamente en el Señor, en los caminos del Señor. Entonces, ahora, ¿cómo se ve un ejemplo de una persona que no aprovecha estas oportunidades cuando atraviesa el valle de lágrimas? Tú, hace como 11 años, conocimos a una hermanita que en ese tiempo no se estaba congregando y había crecido en la iglesia. Tenía como 40 y tantos años de ser cristiana, ¿sí? Y, y no se estaba congregando, ¿por qué? Porque en el grupo donde estaba, creo que era un cuarteto o algo así, de música en su iglesia, le hicieron un desaire y se sintió muy mal y empezó a amargarse. Entonces se alejó de la iglesia, se salió y se fue. Y cuando nosotros la conocimos, ya tenía tiempo que no se estaba congregando en ningún lugar. Entonces la invitamos a que se congregara con nosotros y estuvo sirviendo algún tiempo con los niños, unos dones maravillosos para con los niños, amaba mucho a los niños y muchos talentos, pero ¿sabes qué? Ahí con nosotros, como en toda iglesia, siempre sale algo que no nos va a gustar. Y ocurrió algo en la iglesia que también la hirió y pasó lo mismo. Se fue y ya no regresó. Y yo puedo ver a un hermano, yo pude ver en esta persona, una persona que no aprovecha, que no convierte ese valle de lágrimas en manantiales de bendición, que no aprovecha esas situaciones para crecer y para madurar. Simplemente lo están aprovechando para que siga creciendo la amargura, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Y ¿sabes qué? A donde si, si no, si no tratamos con ese pecado, con esa situación, Dios nos va a seguir poniendo nos va a seguir poniendo en esas mismas circunstancias hasta que digamos, ok, ya, voy a madurar, voy a crecer y voy a salir adelante. Y eso es convertir el valle de lágrimas en manantiales de bendición para otros, porque ahora ya estamos siendo útiles para el reino de Dios, ¿sí? Y, y es triste cuando hermanos y hermanas no quieren salir de su mismo pecado, que son enfrentados una y otra vez en ese mismo pecado y siempre huyendo, yendo de un lugar a otro lugar con ese mismo pecado.
y solamente están convirtiendo pantanos de amargura y derrota tras derrota. Pero no así los que aman a Dios. Sí, por eso en 2 de Corintios 2:14 Pablo dijo más, a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento, ese aroma de humildad lo que hace la prueba, ese aroma de paciencia lo que hace la prueba en nosotros, ese aroma de Cristo, de amor, de amar a lo que no se puede amar, de ser paciente con la gente. No estoy diciendo que yo soy perfecto porque a mí me hace falta, pero sí quiero y sí anhelo crecer en cada circunstancia y en cada prueba y en cada valle de lágrimas. Y luego dice que ellos verán a Dios. Es decir, no habla de ver a Dios de una manera literal ahí en el versículo 6, pero sí una manifestación hermosa de la presencia de Dios. Sí, entonces continuamos con el Salmo 84, dice, para retomar, versículo 6, atravesando el valle de lágrimas lo cambian en fuente o en manantiales de bendición. Cuando la lluvia llena los estanques, y checa, ¿qué es lo que va a pasar? Irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Esa es la promesa, que cuando permitimos que Dios haga la obra en nosotros, vamos de poder en poder, de triunfo en triunfo, de victoria en victoria. Y dice, y verán a Dios en Sion, es decir, Dios manifiesta una hermosa presencia de su gracia cuando permitimos que Dios haga la obra en nosotros. Y no como muchos se niegan a, a cambiar. Y luego continuamos. Versículo 8 y versículo 9 dice, Jehová, Dios de los ejércitos, oye mi oración, escucha, oh Dios de Jacob, mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido. Eso fue lo que pedía el salmista. Jehová, Dios de los ejércitos. Y aquí en esta oración el peregrino, el salmista, nos revela los temores que experimentaba cuando iba en el camino hacia Jerusalén, así como cada uno de nosotros. Sí, y lo que le está pidiendo a Dios es de que lo proteja. Y esto es una clave muy importante para tener nuestras fuerzas en Dios. Es orar, ¿sí? Checa lo que dice aquí. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, oye mi oración, escucha, oh Dios de Jacob. Y en el 9, mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido. Y sí, temor, todos lo pasamos, pero también la clave es esa, la oración y el amor por Dios. Si checas ahí, dice Dios de Jacob, escucha mi oración, oh Dios de Jacob. Y pude pensar, ¿por qué Dios de Jacob? ¿Por qué? Porque una vez también este Jacob tuvo miedo en un peregrinaje que tuvo. ¿Se acuerdan? Cuando, bueno, los que han estudiado esto, fue a vivir su hermano Esaú lo quiso matar porque lo transió. Entonces estuvo viviendo con su tío Labán y luego ya de regreso en su peregrinaje a la tierra que Dios les había prometido, se iba a enfrentar con su hermano Esaú y tuvo mucho miedo y mucho temblor. Y por eso yo creo que el salmista, el peregrino dice, Señor, escucha mi oración, oh Dios de Jacob. Así como ayudaste a Jacob en su peregrinaje, así como luchaste con él y dice la Biblia que le cambió su nombre de Jacob a Israel. Entonces también está pidiendo lo mismo. Y luego también dice Dios escudo, porque también su padre Abraham también estuvo en un peregrinaje. Dios le dijo a Abraham, deja tu tierra y tu parentela a la tierra que te voy a dar. Entonces también Abraham salió en su peregrinaje para la tierra que Dios le iba a mostrar. Y por eso Dios le dice a Abraham en el capítulo 15 de Génesis, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremaneramente grande. Entonces Dios de Jacob, y también le dice Dios escudo nuestro, quizás acordándose de cómo Dios guardó a sus padres o a sus antepasados. Sí, eso es hermoso. Y luego dice en el versículo 10,
porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Entonces, los temores, los sufrimientos, el valle de lágrimas, él está viendo ya en el futuro. ¿Sabes qué? Ayúdanos, Dios, y me atrevo a ir a caminar este camino. ¿Por qué? Porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. ¿Sí? Y eso es ese amor por Dios que lo impulsó y que lo llevó a pasar estos valles y estos temores y estar orando. Dice, porque yo sé que vale la pena estar un día en los atrios de Jehová, que 1000 fuera de ellos. Sí, y un atrio era donde, no en el templo mismo, pero en el patio, en los atrios del templo era donde se permitía a los adoradores estar ahí. Y el salmista está diciendo, ¿sabes qué? Yo prefiero estar, quizás no puedo entrar porque no soy levita, no soy sacerdote como los demás, pero yo prefiero estar a un ladito de ahí de tu casa, ¿sí? Adorando. Y luego dice, escogería antes estar a la puerta de perdiz en la puerta de la casa de Dios, ¿no? Que estar en las moradas de maldad. Cualquier cosa es mucho mejor. Como dice el dicho, lo peor de Dios es 1,000,000 de veces mejor que lo mejor del diablo. Lo peor de Dios es 1,000,000 de veces mejor que lo mejor del diablo. No sé si tiene sentido. Bueno, ahí se los encargo. Muy bien, hermoso. Entonces te puedes imaginar, 3 veces al año el salmista estaba guardando y luego se llega el tiempo para romper el cochinito, ¿sí? Y después empezar a caminar. Vamos a la casa de Dios. Hay peligros, sí los hay. Hay pruebas, sí las hay. Hay lágrimas, sí las hay. Pero ¿sabes qué? Es mejor un día en sus atrios que 1000 fuera de ellos. Sí, muy bien. Eso es hermoso. Y luego dice, versículo 11, porque sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Sol y escudo es Jehová. Y pues sol es lo que da luz, es lo que da calor y es lo que embellece a la creación. Sí, un día sin sol se ve algo triste, pero cuando sale el sol, sí, entonces se ve muy hermoso. Y déjame decirte que esto es lo que vamos a ver en su perfecta realidad. Vamos a experimentar esto, vamos a tener esto un día completamente hecho y desenvolverse delante de nuestros ojos. ¿Cuándo? En aquel día. Fíjate, vamos a Apocalipsis capítulo 22, si me acompaña. Apocalipsis 22 es el último libro. Y vamos a leer del versículo 1 al 5. Dice, después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol era para la sanidad de las naciones. Y es lo que necesitamos, Dios, sanidad a las naciones. Y checa, y no habrá más maldición. Y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Y verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. Checa, versículo 5. Y no habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz, de lámpara, ni de luz del sol. ¿Por qué? Porque Dios el Señor los iluminará
y reinarán por los siglos de los siglos de los siglos. Escudo y sol es Jehová. Y dice que no, que nos va a dar gracia y gloria. Eso es hermoso. Todo eso se va a hacer realidad en la eternidad cuando estemos en ese evento que menciona Apocalipsis capítulo 21 y capítulo 22. Y también aquí promete que no va a quitar ningún bien a los que andan en integridad. Por eso la importancia de integridad, no solamente para dar buen testimonio, pero aquí promete que Dios no nos va a quitar ningún bien a los que andan de una manera íntegra en esta tierra. Y luego termina versículo 12, dichoso, Jehová de los ejércitos, dichoso o bienaventurado o qué bendición o qué feliz el hombre que en ti confía. El peregrino llega a esta conclusión que encapsula todo el salmo y dice, dichoso, bienaventurado, feliz, bendecido, todo hombre y toda mujer que confía en Dios. Y eso lo habla por sus experiencias, por sus peregrinajes, por su relación que había tenido con Dios, que ahora lo puede escribir y puede decir, estoy seguro de esto, que es una bendición todo aquel que confía, que pone en Jehová su confianza. Como digo, somos peregrinos y este salmo es un ejemplo, es un tipo de la vida cristiana y de todo cristiano. Somos peregrinos en este mundo, vamos de pasada. Nuestro hogar no está aquí. Simplemente es una casa temporal, pero no es nuestro hogar. Vamos de pasada. Jesús dijo que no somos de este mundo. Juan 17 dice, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborrece, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. En Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11, Pablo exhorta a los cristianos, amados, yo les ruego como a extranjeros y peregrinos, checa, extranjeros y peregrinos, que se abstengan de los deseos carnales que batallan contra el alma. Entonces nos está pidiendo, yo les ruego, dice Pedro, así como extranjeros y peregrinos como somos, que nos abstengamos de los deseos carnales que batallan contra el alma. Y también vemos un ejemplo de este Abraham, el padre de la fe. Y en Hebreos capítulo 11, acompáñenme a Hebreos 11. Del versículo 8. Dice Hebreos 11, versículo 8. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero, sí, subraya eso, o peregrino, como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Checa, subraya el versículo 10. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Sí, Dios lo llamó de su tierra, pero aún cuando llegó a la tierra prometida, allí en esa tierra estuvo viviendo como extranjero y como peregrino. Y lo hizo con un propósito, con un motivo. Y el motivo está en el versículo 10. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¿Y cuál es esa ciudad? La Nueva Jerusalén. La gloria eterna que está en los cielos, reservada para nosotros. Era lo que esperaba. Sí, y por eso, así si Abraham, aún en la tierra prometida, vivió como peregrino, cuánto más nosotros somos peregrinos en esta tierra.
Y así como el salmista del Salmo 84, vamos en camino, vamos caminando y vamos a atravesar valles de lágrimas y vamos a pasar situaciones difíciles. Pero ¿sabe qué? Está en nosotros si queremos convertir esas lágrimas en fuente de bendición, en manantiales de bendición para edificar a otros. Sí. O simplemente quedarnos así, por volvernos margaritos y ir de derrota en derrota y hacernos críticos, cínicos, todo el tiempo criticando todo y no crecer y no madurar. Pero yo nos sugiero, yo nos exhorto que esos valles de lágrimas los podamos tornar en manantiales de bendición para otros. El salmista menciona tres bienaventuranzas. El versículo 4 dice, se me perdió la hoja. Versículo 4 dice, bienaventurados los que habitan en tu casa. La casa de Dios representa su presencia, el lugar donde Él está presente. Y bienaventurado, qué dichoso el varón que busca siempre y anda en la presencia de Dios. Es una bienaventuranza. La otra está en el versículo 5. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas. Y solamente se puede recibir a través de la oración y la lectura de la palabra de Dios. Y la tercer bienaventuranza está en el versículo 12, que dice, Jehová de los ejércitos, dichoso, que es la misma palabra, bienaventurado, el hombre que confía en ti o que en ti confía. ¿Sí? Bienaventurado el que habita en su casa, bienaventurado el que tiene en Dios sus fuerzas, y bienaventurado el que confía en Dios y a pesar de lo que estamos atravesando. Somos bienaventurados, estamos confiando en Dios. Ahora, todo esto habla de una persona que tiene una relación muy estrecha para con Dios, una intimidad. Y quizás cuando leemos el Salmo no nos damos cuenta de una frase repetitiva en este Salmo. ¿Sí? En el versículo 1, la frase que nos indica que este salmista tenía una relación muy personal con Dios, muy íntima. En el versículo 1 dice, cuán amables son tus moradas, y ahí subraye, oh Jehová de los ejércitos. En el versículo 2, al final del versículo 2 dice, mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. En el versículo 3 dice, en la última parte, cerca de tus altares, checa una vez, puedes subrayar, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. En el versículo 8, Jehová, Dios de los ejércitos, oye mi oración. ¿Sabes cuántas veces se repite? Y luego en el versículo 9, mira, oh Dios, escudo nuestro. Y también en el 11 dice que Jehová es escudo. Pero en el versículo 1, perdón, versículo 11 le agrega sol, porque sol y escudo es Jehová nuestro Dios. Y luego en el versículo 12, una vez más vuelve a repetir Jehová de los ejércitos. Repite varias veces, 4 veces Jehová de los ejércitos, es decir, como Dios es Dios de guerra y Él pelea nuestras luchas, pelea nuestras batallas. Sí. Entonces, esta repetición de Dios, de cómo se dirige a Dios, Rey mío y Dios mío, Jehová de los ejércitos, simplemente hablan de la experiencia que el salmista tenía con su Dios. Y ojalá que nosotros como iglesia tengamos lo mismo. Y por eso dice versículo 11 y versículo 12, porque sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria dará Jehová, no quitará el bien a los que andan en integridad. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Padre, yo te ruego que bendigas a tu pueblo, que podamos desarrollar en estos tiempos
de cuarentena y en todo tiempo, una relación personal contigo, una cercanía que solamente se puede obtener cuando buscamos tu presencia, buscamos tu, tu palabra, Señor. Bendice a Calvary Chapel León, bendice a todas las iglesias que componen el cuerpo de Cristo. Llénalos de tu favor, Señor, llénalos de tu gracia y de tu verdad. Te lo pido, Padre nuestro, en el nombre de Jesús. Dios los bendiga, amados hermanos. Un fuerte abrazo para todos. Y, y no olvide de estar leyendo el comunicado y de estar atentos a los anuncios que se dan por WhatsApp y por Facebook, ¿sale? Una vez más, abrazo a todos. Dios los bendiga.